Muy buenas noches, gracias por su paciencia. Creo que tuvimos ahí unos problemitas técnicos, pero gracias a Dios ya se resolvieron. Queremos agradecer primeramente a cada uno de los participantes de esta tarde. Muchas gracias y mucho gusto de poder verle, mi querido hermano Piña, al igual que a la familia Ramos. Gracias por esos himnos preciosos que nos recuerdan del amor de Dios, de nuestra nueva Jerusalén, y gracias por compartirlos con nosotros para todos poder cantar juntos. Pastor, gracias por esas oraciones. Oramos nosotros por nuestro pueblo, nuestra comunidad, las familias de nuestra iglesia, y en momentos cuando nosotros sentimos que las cosas no van bien, gracias a Dios tenemos a un Padre a quien podemos acudir, que siempre está velando y cuidando por cada uno de nosotros. Y muchas gracias, Chipi y Taki, por traernos ese anuncio. Es muy importante recordar que nuestra iglesia piensa mucho en nuestros jóvenes, nuestros pequeños, y tenemos que seguir con nuestras programaciones para mantenerlos a ellos con ánimo y un estado de felicidad por medio de nuestra iglesia, elevando el nombre de Jesús. Así que gracias, Chipi y Taki, por recordarnos acerca de registrarnos para la escuelita de verano, y sobre todo le deseamos un muy feliz cumpleaños a los cumpleañeros de hoy, a Charlie Vega y a Lucas González, que pasen un feliz cumpleaños. A la hermana Romelia, que cumplió esta semana también, le deseamos un muy feliz cumpleaños. Y en esta tarde queremos nosotros tomar estos minutos para poder compartir acerca de lo que es un mensaje muy bonito que me encanta a mí, que tiene que ver con ya el pronto regreso del Señor. En esta tarde hemos titulado el tema Cristo muy pronto vendrá. Y qué apropiado, porque si hay algo que anhelamos más que nunca es que ya pueda regresar nuestro Padre eterno a quitarnos de este mundo pecaminoso e instalarnos en un lugar preparado para nosotros, donde no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más preocupación, un lugar el cual existe y Dios tiene el deseo de ya tenernos con Él para estar juntos por toda la eternidad. Quiero iniciar en esta tarde leyendo de nuestras Biblias en Romanos 4, 20 y 21. Y allí podemos ver que como familias ahorita es de suma importancia poder escudriñar las escrituras, irlas aprendiendo, guardarlas en nuestro corazón, porque son promesas que no fallan en nuestra vida. ¿Saben? Romanos 4, 20, 21 nos da la realidad que estamos viviendo hoy. Si ustedes pueden ver la imagen que está en su pantalla, es un lugar muy conocido por nosotros, pero se ve muy triste en este momento cuando no hay nadie habitando ese lugar. Romanos 4, 20 y 21 nos dice: ante la promesa de Dios, no vacilo como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Tenemos nosotros que tener la certeza en nuestro corazón de que Dios tiene todo el poder para cumplir con las promesas que nosotros sabemos que existen en nuestra Biblia. Estamos viviendo en un momento en el cual nosotros vemos mucha preocupación, mucho dolor en muchas personas. Como un pueblo, este no sería el momento para estar preocupados, porque si eso fuera lo cierto, sería una preocupación constante, una cosa tras otra, una cosa que sigue con cada acontecimiento. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios nos ha hecho una promesa, y la promesa es que Él cuidará de su pueblo, siempre y cuando nosotros le seamos fieles a Él en todo. Ezequiel capítulo 4 y 5 nos recuerda cómo nosotros podemos aprovechar, aumentar nuestra fidelidad a Dios en momentos como estos, en momentos cuando estamos en cuarentena, en momentos que existe el distanciamiento social, para fortalecer una fe
genuina ante Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar sobre el término cuarentena, ya es muy común. Lo escuchamos casi todos los días cuando escuchamos el distanciamiento de las personas, que nosotros tenemos que tener un distanciamiento social. Son términos comunes que día a día nosotros estamos escuchando. Realmente, el término común está ligado a la pandemia mundial que está pasando ahorita, y lo escuchamos por todos los medios, por el televisor, por la radio, por los periódicos, revistas. En los medios sociales es casi todo lo que se comenta acerca de lo que sucede de día en día. Cuarentena, si buscamos su significado, quiere decir un periodo en el que se procura el aislamiento de personas. En este caso, para nosotros, un periodo en el que nosotros estamos tratando de estar aislados para una protección o el bien de nosotros y otras personas. Eso quiere decir, en nuestro caso, personas que aún ni manifiestan síntomas, porque se aplica a personas o comunidades sanas a las que queremos proteger de un posible contagio. En eso no estamos pensando nosotros nada más en mí. Y por eso, como ven en su pantalla, puede ver un lugar o un local que se encuentra sin ninguna persona allí. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver que hay un sinfín de personas pasando un buen tiempo, disfrutando un buen tiempo en esos locales. Pero la realidad es de que los tiempos en que vivimos requiere que nosotros no pensemos en nada más yo, pero pensemos en nuestros prójimos y el bien para que pueda haber para ellos también. ¿Saben? Cuando muchos países aplican lo que es las leyes o las reglas que tienen que ver con la cuarentena, hay muchas cosas que suceden. Y cuando digo muchas cosas que suceden, me refiero a que no todos lo tomamos como algo positivo o algo bueno. Saben, la realidad es de que las reglas causan mucho problema a nuestra sociedad. Paralizan nuestra actividad económica. Muchas personas han perdido sus trabajos. Las escuelas están en pausa. Los ingresos no son tal como eran antes de esta pandemia. ¿Saben que hay muchas personas que están pasando hambre en este momento? Porque algunas, su único medio de poder comer era algunos de los restaurantes que ahora están cerrados. Otras personas ni pueden darse el lujo, si hubiera un restaurante, de ir a comprar la comida y batallan para ir al supermercado. Hay muchas dificultades que se han establecido por las reglas que se han dado para tratar de detener esta pandemia. Y todo esto es muy real, pero quiero compartir con ustedes que como pueblo de Dios tenemos que recordar que somos linaje escogido y tenemos un mensaje que dar aún en medio de esta crisis que puede afectar a veces hasta nuestro propio hogar. Podemos nosotros estar pasando por situaciones difíciles, pero no puede detenernos de dar el mensaje de lo bueno que Dios es. Para algunos, esto suena como algo que no tiene sentido. Pero si nosotros vemos el pasado y nosotros leemos acerca de nuestros apóstoles, nuestros seguidores de Dios, no todos vivían una vida cómoda. Pasaban por sus angustias, pero en todo clamaban a Dios y elevaban su nombre y daban victoria por lo bueno que Él era en todo. ¿Saben? Si nosotros vamos a nuestra Biblia, nosotros podemos leer juntos como familia en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales
sin que os falte cosa alguna. Dios no nos promete que no van a haber tribulaciones o que no habrán problemas. Vivimos en un mundo imperfecto y eso se puede esperar. Pero junto con eso, Dios nos dice, pero aquí hay una oportunidad para incrementar tu fe, para ser perfeccionados y cabales, y para que aún en una situación difícil en tu vida o en una situación difícil en tu trabajo, en tu hogar, tal vez que afecte tu salud, tú puedas llegar a un punto donde digas, pero mira, vi la bendición de Dios, respondió a mis oraciones y vi que no me faltó cosa alguna. En la Biblia hay muchas historias que nosotros pudiéramos regresar y aplicarlas a los tiempos que estamos viviendo ahora. Pero saben, en esta tarde me gustaría compartir con ustedes una historia, y me refiero a la historia de la experiencia del profeta Ezequiel. Cuando él enfrenta una orden que Dios le da de mantener, vamos a decir, un distanciamiento social en los capítulos 3 y 4 del libro de Ezequiel. Y él tuvo que pasar por muchas pruebas, pero queremos enfocarnos en tres grandes pruebas en esta tarde. Y cuando nosotros hablamos acerca de las tres grandes pruebas, vamos a estar nosotros leyendo en el libro de Santiago acerca de la fe que tenía Ezequiel y cómo su fe se puso en acción. Y quiero compartir con ustedes, primeramente, tuvo que haber la parte de obediencia en la fe de Ezequiel. Y para eso quiero ir con ustedes en nuestra Biblia al libro de Ezequiel, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Y en el primer versículo inicia diciendo lo siguiente: Dios le pidió a Ezequiel que diseñara la ciudad de Jerusalén sobre ladrillos. O sea, en esos tiempos generalmente se dedicaba el poner o dibujar las cosas sobre las piedras o sobre el ladrillo. Y es exactamente lo que Dios le había pedido a Ezequiel. Dios le pidió a Ezequiel que diseñara la ciudad de Jerusalén sobre ladrillos. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña la ciudad de Jerusalén. El versículo 2 nos dice que y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Cuando Dios le da este pedido o esta orden a Ezequiel, la verdad es de que no sabemos cuánto tiempo se tardó Ezequiel en cumplir lo que Dios le había pedido. Pero lo que sí sabemos es de que él obedeció la palabra de Dios. Por más detallado que haya sido, él obedeció y dijo, no se preguntó, pero qué raro que me pida esto Dios, o cómo puede ser. Él se mantuvo fiel al pedido de Dios y cumplió él con lo que se le pidió. ¿Saben? Cuando el gobierno nos da indicaciones a nosotros acerca de un distanciamiento social, acerca de una cuarentena, nos está hablando sobre algo que es para nuestro bien y el bien de nuestro prójimo. Básicamente, esa es la respuesta. La razón por el distanciamiento social y la razón por la cuarentena es para nuestra propia protección y la protección de nuestros prójimos. Pero aún existen muchas personas que no quieren obedecer estas indicaciones, especialmente cuando el gobierno pide que no nos, por ejemplo, no nos reunamos en grupos grandes en diversos lugares, inclusive
en nuestras iglesias por razones de salud. Y saben, algo muy real, como cristianos, a veces nosotros podemos pensar que cometimos un gran pecado porque elegimos no congregarnos en vez de tener fe e ir a un templo y estar en nuestra iglesia. Y elegimos tener nuestros servicios y no estar contentos o satisfechos con el hecho de que podemos nosotros adorar a Dios desde nuestros hogares. Algo que menciono, al igual que decir esto, es que parece que nosotros llegamos a la conclusión de decir, es que si yo no voy a mi iglesia y si yo no asisto y demuestro mi fe, entonces le tengo más miedo al gobierno que lo que es mi fe en ir a la iglesia. Pero tenemos que recordar lo que está escrito en Romanos 13, otra promesa que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando Ezequiel era fiel en obedecer lo que Dios decía, era porque comprendía que al escuchar la palabra de Dios, aunque en su mente en ese momento no tuviera razón, Dios estaba en lo correcto. Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto nos indica de que hay ciertas cosas en las autoridades que como cristianos debemos de respetar y debemos de obedecer, porque cumplen con la parte de cuidar de nosotros mismos y cuidar de nuestros prójimos. Pero no podemos confundirnos, porque va a haber un momento cuando tal vez lo que las autoridades digan no va a ir de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, una persona pudiera decir, bueno, entonces cuando ocurrió la pandemia del 2020, ¿por qué decidimos obedecer lo que dijeron las autoridades en ese tiempo? Pero ahora que dicen algo diferente, ahora nosotros decimos, no, ahora no vamos a obedecer lo que ellos dicen. Hermanos, esa es precisamente la razón por la cual yo quiero instar al pueblo de Dios, a ti y a mí, a que recordemos que el estudio de la palabra de Dios tiene que ser constante porque nuestra comunión con Dios nos va a ayudar para poder discernir entre el bien y el mal. Saber cuándo algo es correcto y cuándo no lo es. La sabiduría que vamos a adquirir proviene del Espíritu Santo, dado por Dios a nosotros saber cuándo es tiempo de cumplir con lo que las autoridades nos piden y cuándo tal vez es tiempo de decir, pero esto no va de acuerdo a lo que Dios indica. Y eso requiere más de lo que es nuestro conocimiento, nuestro entendimiento humano. Eso requiere de una inspiración divina que proviene del estudio de la palabra de Dios que nos ayuda para poder conocer mejor día a día el plan de Dios para nosotros en esta vida. Quiero compartir con ustedes lo que dice Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí, Primera de Corintios nos está diciendo que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo de Dios. Y en este momento, si nuestras autoridades nos están diciendo, cuídense, mantengan el distanciamiento social, estén en sus hogares, estén en sus casas, son indicaciones sólidas que nos ayudan a reconocer, mira, hasta nos están dando la indicación de cuidar del templo de Dios, que es nuestro cuerpo, de cuidar del templo de Dios, de mi prójimo, que le pertenece a Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda para comprender, pero yo no estoy fallándole a Dios al tener un servicio desde mi hogar, al unirme con mi familia y adorar a Dios, al tener mi servicio de iglesia en este momento por un canal virtual.
porque lo que estoy haciendo es cumpliendo con la parte de cuidar mi cuerpo, cuidar el templo de Dios, cuidar el de mi prójimo que le pertenece a Dios. Y es de suma importancia nosotros poder reconocer que la constante comunicación de Dios nos ayuda para comprender la realidad de lo que está a nuestro alrededor. La obediencia debe de ser el carácter del pueblo de Dios en estos tiempos finales. Juan 14:15 dice, si me amas, guardad ¿qué? Guardar mis mandamientos. Sedme fiel. Juan 15:10 nos dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Éxodo 19:5 nos dice, la obediencia nos hace el qué, el tesoro favorito de Dios. Qué precioso saber que nosotros podemos ser un tesoro especial para Dios. La obediencia nos hace el tesoro favorito de Dios. ¿Saben? El segundo punto que queremos compartir de la experiencia de Ezequiel en esta tarde viene siendo la lealtad. Cuando nosotros hablamos acerca de la lealtad de Ezequiel, nosotros vamos ahora al capítulo 4, los versículos 4 al 8, y nos dice lo siguiente. Y tú, Dios le estaba diciendo ahora a Ezequiel, le sigue diciendo las indicaciones que sigue. Primero demostró su obediencia, ahora tenía que demostrar su lealtad. Versículo 4 del capítulo 4 de Ezequiel nos dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermes sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Si nosotros leemos el versículo que sigue, nos dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa ahora de Judá. Primero era Israel, ahora es la maldad de la casa de Judá, que eran otros 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de tu lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Fíjense, el pedido de Dios, muy específico en lo que le está pidiendo ahora a Ezequiel. O sea, primeramente eran los 390 días que tenían que ver con el pecado de Israel. Sumamos los 40 días de Judá y ahora estamos hablando de 430 días. Aproximadamente 1 año y 2 meses que tenía que seguir él las indicaciones que había dado Dios a Ezequiel. ¿Saben? Yo no puedo imaginarme lo doloroso que era para Ezequiel cumplir con esta misma posición todo este tiempo. Yo, hermanos, no sé, no puedo hablar por persona, no puedo decir, yo no puedo estar una noche en un mismo lugar sin tener que moverme, porque siento comodidad. Y cuando yo leo esto en la Biblia, yo digo, ¿cómo lo haría? Imagínate dormir solo una noche en una posición sin poder moverte. Les digo, hermanos, para mí sería imposible. Pero Ezequiel demostró su lealtad a Dios y obedeció no solo una noche, pero fue leal a la palabra de Dios por 1 año y por 2 meses. ¿No es eso impresionante? Claro, recordemos que Ezequiel fue primeramente obediente y ahora fue leal a Dios al obedecer el mandato y para cumplir el mandato que era humanamente imposible. ¿Saben? Yo no sé cómo ustedes podrán ver esto, pero
Cuando nosotros vemos las cosas que Dios pide, especialmente en el Antiguo Testamento, podemos decir humanamente, esas cosas no son posibles. ¿Cómo es que se pueda lograr hacer eso? ¿Cómo Ezequiel lo escuchó y pudo decir, ok, Dios, yo voy a cumplir con eso? 430, todo un año y 2 meses. Como pueblo de Dios, de acuerdo a Lucas 16:10, estamos llevando a cabo la obra de Dios en estos últimos tiempos y tenemos que hacerlo con fe, porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Nosotros estamos esperando una respuesta de Dios en este momento. Hemos orado por muchas cosas y seguimos orando. Y necesitamos nosotros ser fiel a Dios para nosotros poder confiar en lo que es su palabra. La Biblia nos dice que el que no tiene fe es imposible poder agradar a Dios. Nosotros no podemos ir de rodillas y pedirle a Dios en oración lo que necesitamos sin tener fe de que lo va a cumplir. Pero tampoco nosotros no podemos ir a Dios y estar concentrados en lo que me concierne a mí nada más. Mientras yo me preocupo por la necesidad de otros, porque Ezequiel estaba cumpliendo con su parte de acuerdo al pedido de Dios, no porque tenía que ver nada más con algo que en relación a él. Él lo estaba haciendo por los pecados de quién? De Israel y de Judá. Y él fue fiel a Dios al escuchar lo que Dios pedía de él. Um, Nosotros podemos ver claramente que la obediencia de Ezequiel fue muy clara. La lealtad de Ezequiel a Dios fue muy clara. Y una tercera prueba que nosotros queremos compartir en esta tarde es la prueba de la humildad. Cuando nosotros hablamos de la humildad, nosotros hablamos de la manera como nosotros tenemos que enfrentarnos a Dios, a nuestros prójimos, a nuestra sociedad. Durante la cuarentena, el distanciamiento social que Dios le pidió a Ezequiel, hasta su comida fue regulada y determinada por Dios. Y hasta fue instruido a tomar una navaja y quitar su cabello y barba. Ezequiel capítulo 9 dice lo que Dios indicó de su comida. Y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y luego le indicó, y tú, hijo hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Dios fue muy claro en las indicaciones que le dio a Ezequiel. Y sabes, Ezequiel pudo haber tomado estas indicaciones de una manera totalmente diferente a como lo hizo. Él demostró su obediencia, demostró su lealtad. Y ahora en este tercer paso, él demuestra su humildad ante Dios. La experiencia de Ezequiel nos enseña que aunque la prueba fue difícil, él continuó haciendo lo que Dios le pedía. Él permaneció cerca de él y desde su hogar permaneció un agente de Dios para los israelitas y para Judá por un año y fracción de meses. Tiempo que Dios lo puso 40, lo puso en distanciamiento social, fue para avisar a Israel y a Judá a los caminos de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros nos podemos a pensar en estos 3 puntos, se aplican tanto a nuestras vidas y a lo que estamos nosotros pasando en estos mismos momentos. La humildad que tenemos que tener,
a nuestros prójimos en todo lo que nosotros enfrentamos. Yo quiero pensar que hubieron muchas cosas que Ezequiel pudo haber dicho, que pudo haber experimentado. Sin embargo, él no fue así. Yo imagino que él pudiera haber dicho, bueno, tú me has pedido esto, Dios, y yo he sido fiel en obedecerte. Yo he sido leal a ti y yo he demostrado humildad en mi respuesta. Pero, ¿por qué entonces, si yo he hecho eso, si yo he demostrado que te acepto como mi Salvador y Redentor, entonces, pongámonos en su lugar. Preguntémonos nosotros, ¿seríamos capaces de decir, entonces, Señor, ¿por qué es que yo tengo que lidiar en estos tiempos con la enfermedad del COVID? ¿O por qué es que yo tengo que pasar por esta circunstancia, que tengo un ser querido que perdió la vida? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? Señor, ¿por qué tengo yo que pasar por dificultades con mis finanzas? Señor, tengo dificultades en mi trabajo. Señor, mi negocio, ¿ahora cómo le voy a hacer? Mis trabajadores se me están enfermando. Señor, las cosas están cambiando a un ritmo demasiado rápido. ¿Por qué? Si yo he tratado de ser fiel a ti, ¿por qué me están sucediendo estas cosas a mí? Ezequiel no respondió de esa manera. Él no dijo, ¿y a mí qué tiene que ver lo que hicieron los israelitas o lo que hizo el pueblo de Judá? A ellos pídeles que hagan esto. Ezequiel fue obediente. Ezequiel demostró su lealtad y Ezequiel tuvo humildad ante Dios. Y lo que Dios le pedía, Ezequiel cumplía. Y mientras él cumplía la parte que Dios le pedía, Dios permanecía con él. En una ocasión, por una tarde, los pasajeros que iban en un autobús se quedaron mirando con simpatía como una joven de manera cuidadosa subía en la parte delante del autobús. Después de que ella pagó el boleto para entrar al autobús, comenzó con sus manos a buscar el asiento, el cual el chofer del autobús le había dicho que estaba libre y para ella. Cuando ella se sentó, tenía su cartera que la colocó sobre su regazo junto con un bastón blanco. Ella era una joven de 34 años y había quedado ciega por un accidente que había sufrido un tiempo anterior. Ella una vez era una mujer totalmente independiente, pero ahora se encontraba totalmente desvalida. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? A pesar de las lágrimas que ella tenía, llegó a entender, no hay vuelta de esto. Yo nunca volveré a ver. Pero saben, las preguntas que se hacían, que la angustiaban, ella, su esposo, la escuchaba y buscaba la manera de cómo animarla. Oraba a Dios y decía, ¿cómo le ayudo a ella a comprender de que no es el fin? Aunque no pueda recobrar su vista, ella tiene que seguir adelante. Y la animó para que ella pudiera usar sus otros instintos para poder seguir adelante en la vida. Él la animaba día tras día y le decía, Dios nos va a ayudar, tú vas a salir adelante. Y su esposo, quien era miembro de la Fuerza Aérea, él trabajaba o él estaba localizado en una parte de la ciudad que estaba al opuesto de donde trabajaba ella. ¿Cómo le iba a hacer? Él tomó su tiempo y dijo, mira, yo te voy a ayudar y voy a ayudarte para que tú puedas aprender cómo llegar a tu trabajo. Él le ayudó y la acompañaba para que ella pudiera aprender cómo llegar a su trabajo aún no teniendo su vista. Pero lógico, después de algunos días, él se dio cuenta de que no iba a funcionar y que ella iba a tener que hacer lo que había o estaba aprendiendo por sí sola. Él le dijo, mira, esta última semana voy a estar contigo y vamos a tener que entonces confiar
en que tú vas a poder hacer todo lo que hemos tratado de hacer hasta ahorita por ti solo. Así que ella escuchó lo que dijo su esposo y llevaron esa semana todo al pie de la letra como lo habían hecho. Ella, cuando llegó el lunes, cuando iba a ir por sí sola, se despidió de un fuerte abrazo de su esposo y empezó el tramo de ir desde su casa hasta su trabajo. Cuando ella se subió al autobús, vio de que sí lo puedo hacer. Y lo hizo día tras día, día tras día. Y pasaron los días, pasaron las semanas. Y después de un mes, cuando ella se iba a subir, el chofer, al ella subirse, le dijo, oh, ¿sabes? Yo envidio a ese muchacho. Ella al escuchar se quedó preguntándose, ¿me estaba hablando a mí? ¿Por qué me diría eso? ¿Por qué diría él envidio? Y no se quedó con eso en la mente, sino que regresó de su asiento y le dijo al chofer, ¿por qué me dice usted que tiene esa envidia? Estoy lleno de curiosidad y no entiendo. El conductor le dijo, bueno, déjeme explicarle. Lo que sucede es, todas las mañanas, durante este último mes que ha pasado, hay un señor que tiene muy buen parecido y está vestido con uniforme militar. Y él ha estado puesto de pie detrás de usted, donde quiera que usted va. Desde que sube al autobús, sube él. Cuando usted se baja, él baja, se asegura que pueda cruzar la calle y él la acompaña unos pasos atrás hasta que usted entre por la puerta a su trabajo. Cuando usted sale de su trabajo, ese mismo hombre en uniforme la está esperando y camina unos pasos atrás de usted y sigue el camino con usted, asegurándose que se sube al autobús, que se baja del autobús, que cruza la calle sin peligro y que entra por la puerta de su casa. Siempre la acompaña y está unos pasos detrás de usted. De la misma manera, mi querido hermano, Dios está a tu lado y cuida de ti. A pesar de que no podemos nosotros siempre ver su cara, tenemos la seguridad de que el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana, Él siempre estará a nuestro lado. Vivamos por Cristo hoy, porque Cristo muy pronto vendrá. Pronto escucharemos el sonar de la trompeta. ¿Saben? Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Y ya mencionamos algunas de las dificultades que existen. Y como seres humanos podemos preguntarnos, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo recuerdo cuando era pequeño y estaba en las clases infantiles, que por eso yo soy una persona que apoyo mucho lo que son los departamentos infantiles, los jóvenes, los clubs, porque las cosas que aprendes a esa edad se quedan contigo el resto de la vida. Y yo recuerdo que en la clase de jardín, cuando hablamos acerca de los últimos días, yo decía, bueno, van a llegar todas las profecías que se tienen que cumplir y sabremos entonces que será la venida del Señor. Pero recuerdo que mi maestra me dijo, ¿y cómo sabes tú que esas profecías no se están cumpliendo ahorita en otra parte del mundo? Y yo dije, ¿pero cómo? Y me respondió, ¿no sabías que hay personas en otras partes del mundo que están siendo perseguidas ahorita? Que están perdiendo sus vidas por su fe y por su creencia en Dios. ¿No sabes que en diversas partes del mundo están sucediendo calamidades, terremotos que están acabando con la vida de seres humanos? La Biblia nos dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Y saben, cuando nosotros nos ponemos a pensar, y yo he pensado esto mucho en estos últimos días,
Cuando pensamos en el dolor por la muerte de un ser querido, cuando pensamos en la aflicción por una enfermedad que nos puede debilitar o puede debilitar a un ser querido, cuando pensamos en la pérdida de un trabajo, cuando pensamos en la falta de los recursos financieros y cuando pensamos en un sinfín de cosas que tal vez tú conoces mejor que yo, ¿cómo sabemos que Dios no lo está permitiendo? Porque tal vez el día de mañana la trompeta sonará. Y Dios sabía, si yo no tomo este medio drástico de llamarle la atención porque lo amo, porque la amo, mañana cuando suene la trompeta, no estará listo para recibirme. Cristo está por venir. Y cuando yo digo Cristo está por venir, no estoy hablando de aquí en 10 años, de aquí en 5 años, de aquí en 1 año. Tú no sabes si la llegada del Señor puede ser mañana y la trompeta está por tocar. La pluma inspirada nos dice que Dios toma decisiones en nuestra vida como si nosotros las hubiéramos tomado si conociéramos el principio y el fin. O sea, si tú supieras lo que iba a suceder el día de mañana en tu vida, tú tal vez dirías, Señor, dame una enfermedad para no salir de mi casa. Si tú supieras lo que iba a suceder en tu trabajo, tú dirías, Señor, no, que me despidan del trabajo, no quiero regresar. Si tú supieras que el día de mañana no iba a buscar a Dios un ser querido, pero en sus últimos momentos iba a acudir a Él, tú dirías, Señor, si no voy a ver a mi ser querido por un corto, al descanso, pero sálvalo, que pueda buscarte a ti. Nosotros no conocemos los planes de Dios, pero Dios no quiere más que lo mejor para su pueblo. Y Dios cumplirá con sus promesas. Cristo está por venir. Y es mi deseo y oración que tú y yo podamos estar listos para vivir junto a Él por toda la eternidad. Te invito junto conmigo, con el hermano Asael y con la hermana Magalis, a cantar con gozo el himno, siervos de Dios, la trompeta, tocad, Cristo muy pronto vendrá. Muy bien, hermanos, para terminar nuestro culto de esta noche, con gozo y con júbilo vamos a entonar las estrofas del himno número 166. Siervos de Dios, la trompeta, tocad. Siervos de Dios, la trompeta, tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Muchas gracias, hermano Asael. Muchas gracias, hermana Magali, por ese hermoso himno
Les invito a que vayamos a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos a nosotros la seguridad que tú estás a nuestro lado en todo momento. Señor, hemos pedido por cada una de las necesidades de tu pueblo en esta noche. Tú conoces lo que es mejor para nuestras vidas. Ahora, Señor, pedimos que nosotros podamos tener fe en que tú haces lo mejor por nosotros como nuestro intercesor ante el Padre. Llénanos de gozo, Señor, al poder decir, el día de mañana lo mejor nos espera, porque se aproxima el día cuando voy a estar reunido con mi Padre Celestial. Que tu protección esté sobre cada uno de los hogares de nuestra hermandad, de nuestros amigos que están sintonizados a nuestro canal en esta noche. Y que nosotros podamos, Señor, agradarte a ti, demostrando una fe genuina. Porque esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.